nos vinimos hace algunos instantes aquí al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Estuvimos trabajando toda la tarde ahí en Barrio Bellavista, en Garay al 3500, que fue donde atacaron a este mecánico, a Carlos Argüelles, testigo protegido, en una causa muy importante y muy resonante, la que involucra a Esteban Alvarado, que está preso por muchos delitos, por narcotráfico, por robo de autos, por extorsiones, por amenazas. Bueno, una de las causas más importantes de los últimos años. Lo atacaron Argüelles en la puerta de su taller mecánico, de varios disparos. Los disparos mortales terminaron siendo esos 2 tiros en la cabeza que ustedes mencionaban, pero a pesar de los 2 tiros en la cabeza, no muere en el lugar. Llega a ser trasladado por una ambulancia, entra con vida aquí en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, llega incluso hasta cirugía porque empezaron a operarlo en medio de un cuadro, por supuesto, gravísimo, agonizante. En un momento hasta reacciona, llega a abrir los ojos, según nos contaban los médicos, pero después, producto de estas heridas tan importantes, termina perdiendo la vida minutos antes de las 7 de la tarde. Tenía, por lo que tenemos entendido o recolectamos hasta el momento, 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en la zona del glúteo. Todos perpetrados en la puerta de su taller mecánico. Ustedes miraban y estamos compartiendo algunas de las imágenes del lugar donde se produjo el ataque. Les digo que podría haber sido una verdadera masacre, porque los atacantes, que se movilizaban en un auto color rojo, en un Volkswagen Fox, del cual ya vamos a estar hablando también, porque hay novedades respecto de ese auto y de los atacantes. Al parecer los atacantes también quisieron matar a un hijo de Carlos Argüelles, del mecánico, de unos 18 años que estaba trabajando ahí, y a su actual pareja que estaba con él en el taller. E incluso había un menor de 3 años, que es el hijo más pequeño de este mecánico, de Carlos Argüelles. Nos contaban algunos testigos que hasta los atacantes, que eran 2 hombres y una mujer, hasta le apuntaron intimidantemente a este nene de 3 años y hasta le tiraron a la madre. Lo que pasa es que tuvieron mala puntería, Gaby, le erraron y en el apuro terminaron fugándose rápidamente. Hay que pensar que entonces se modificó la actitud que habían tenido en momentos precedentes, es decir, porque es la 3ª vez que atacaban a este sujeto. Sin embargo, en las anteriores ocasiones habría sido dirigido exclusivamente hacia él el ataque. Ahora se modificó esta situación. Da la sensación que sí, porque a él ya lo habían ultimado de 2 tiros en la cabeza y fueron y le dispararon también a la mujer y al hijo que estaba dentro. La mujer se escapa porque sale corriendo. Claro. Cuando ve que se bajan y escucha que le tiran a su pareja, a Carlos Argüelles, ella sale corriendo. Ellos se meten en el taller mecánico. De hecho hay algunas vainas que están dentro del taller mecánico porque la salen a correr, le disparan, no logran pegarle, tuvieron mala puntería como decía y se fueron, pero daba la sensación que estaban dispuestos a todo, de que no solo querían matarlo al mecánico como terminaron finalmente matándolo, sino que además querían matar a su pareja y posiblemente a su hijo y no sé si a su menor también, al menor de 3 años. Estaban todos en ese mismo taller. Y la verdad que esto condice con lo que nos decían los vecinos. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios. Hay una vecina y un hombre que habitualmente le iba a limpiar el taller mecánico, que hablan de una ráfaga de disparos, una cantidad de disparos impresionante. Pero también lo que no podemos dejar de mencionar, Gaby, es esto que ustedes marcaban muy bien, testigo protegido. Sí. Era una persona. ¿Qué significa, para decirle claramente a la gente que es un testigo protegido? Que es alguien que la policía tenía la obligación, la responsabilidad y la obligación de cuidar, porque podían matarlo, como declaró en contra de Esteban Alvarado, famoso narcotraficante, y lo habían amenazado de muerte, y como bien decías vos, ya lo habían baleado. Tenía custodia policial porque no podían, tenían que protegerlo porque lo podían matar. Argüelles tenía custodia policial en su casa, vivía en calle Vélez Sarsfield al 2300 en la zona noroeste, pero ese patrullero no lo seguía hasta el taller, se quedaba en la puerta de su casa. Y un dato no menor
es que Argüelles estaba preso, o sea, estaba con prisión domiciliaria. Estaba a punto, si no la había firmado, estaba a punto de firmar un juicio abreviado con una reducción de la pena. ¿Por qué? Porque había colaborado. Argüelles trabajaba para Alvarado, le emparchaba los autos que eran robados para que la organización los pueda utilizar para cometer otros delitos, como comentaba Ceci. Era, incluso según los fiscales, hasta testaferro en algunos bienes de Alvarado, y cuando Alvarado cae, se termina dando vueltas Argüelles y termina colaborando con la justicia para lograr una reducción de la pena. Este es un poco el contexto. Cuando Argüelles se le da vuelta a Alvarado y declara en contra, bueno, termina firmando prácticamente su condena de muerte, porque Alvarado y su gente se la juraron. Lo intentaron antes, no pudieron, y esta tarde cumplieron. Fueron y lo atacaron en el único lugar donde no estaba custodiado, en su taller mecánico. Así lo vivían los vecinos. Escuchá la sorpresa, Gaby, de los vecinos, sí. Que hay una mujer con la que hablamos que no... Claro, lo conocían a Carlos, pero no sabían que se trataba de un testigo protegido, ni todo el trasfondo que había, porque hacía solo 4 meses que alquilaban ese lugar, un galpón para hacerlo de taller mecánico. Entonces, claro, los vecinos estaban sorprendidos por lo sucedido. Compartimos. Y escuchamos tiros y cuando salimos a la calle el señor de enfrente ya estaba fallecido. Va en el piso, tiro en la cabeza. ¿Qué hora era cuando escuchó la balacera? Creo que 4:30 más o menos, estábamos todos adentro. Sí, fue un susto terrible. Un vecino... ¿Empezó así a escuchar una ráfaga de disparos? Sí, varios disparos. ¿Cuántos? No sé si 5 o 6, la verdad que fueron varios disparos y muy fuertes. Bueno, después llegó la ambulancia y lo llevaron. La verdad que un señor bueno del taller ahí, sin problema. La verdad que no sé qué decirle, estamos todos angustiados. ¿Y estaba con vida cuando llegó la ambulancia? Y medio como respiraba porque nos acercamos y todo, pero se le veía un tiro en la cabeza. Sí. Qué fuerte se va. Sí, sí, yo me volví porque la verdad que me impresionó muchísimo. Sí, la verdad. Sí, se hablaba que era un tejido protegido de una causa importante judicial. ¿Ustedes sabían algo en el barrio? No, de eso ni idea de lo que me está diciendo usted, la verdad, no. Yo lo venía a limpiar siempre al taller, yo le venía a limpiar siempre y yo nada más le limpiaba y nada más, y después yo me iba. ¿Quiénes trabajaban en el taller? Los hermanos y 2 peones. ¿Y puede ser los hijos también? Los hijos del hombre. ¿Venía con custodia policial al taller? Ni idea. No viste nunca un móvil de la policía. No vi nunca, no vi nada. ¿Vos no sabías que era un testigo protegido? No sabía nada del testigo, eso es seguro. ¿Y hacía cuánto hacía que tenía el taller en esta zona? En total va a ser 4 meses. 4 meses, o sea, hacía relativamente poco que estaba acá. Poco. ¿Él vive acá en la zona? No sé si vive en la zona, la verdad que no sé. Bien, hasta allí la palabra de los testigos, Maxi, y esto destacamos, ocurrió a plena luz del día, o sea, puede haber una infinidad de testigos y también nos podemos imaginar una situación caótica en el momento en que se produce el ataque. Sí, pasadita a las 4:30 de la tarde, con una violencia impresionante, e insisto con esta cuestión que me parece no menor, porque yo te puedo señalar que era a plena luz del día, en una zona donde iba y venía mucha gente. Hay una cámara, en la esquina hay una cámara, no sé si funciona porque los mismos vecinos nos dicen lo que pasa, se roban los cables, no tenemos internet, entonces las cámaras graban pero no queda guardado. Bueno, digo, más allá de todo esto, que son agravantes con la impunidad con la que se manejaron estos atacantes, es esa cuestión de que es una persona que tenía tobillera, que tenía prisión, estaba con prisión preventiva y que debía ser protegido por la justicia, que debía tener custodia. Tantas veces hablamos de los móviles policiales. Lania, que se quejaba con nosotros la semana pasada de todas las personas que tienen que proteger, que demandan un patrullero. Bueno, Carlos Argüelles era una de esas personas que tenía un patrullero fijo. Ahora, cuesta entender por qué no lo seguía. Si lo autorizaban para ir a trabajar a un taller mecánico, ¿por qué no lo seguía ese patrullero si era un testigo protegido que tenían que resguardar las 24 horas? Bueno, son algunas preguntas que surgen, que se imponen a la luz de lo ocurrido, de lo sucedido de esta tragedia y tras la confirmación de su muerte hace aproximadamente 1 hora atrás aquí en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Gaby.